Los niños no consumen rodaballo, no hay consumidores extremos, mientras que en los adultos son 100 gramos. ¿Vale? Eso claramente te está diciendo cuál es el perfil como consumidores o las preferencias de las madres, no de los niños, hacia el consumo de los productos de la pesca. Y todo eso, esa dieta, hace que tú al final tengas una ingesta de contaminantes concreta y que pueda ser una ingesta de contaminantes que suponga una situación de riesgo o no. Aquí os presento una página web que en realidad es una red que igual muchos de vosotros conocéis, que fue creado por la Universidad Rovira y Virgili en el 2007. Ahí tenéis el link, que es un sistema básico pero bastante informativo que entras en el link y te permite introducir tus datos de alimentación, es decir, cuánto como de carne, tu dieta con una serie de raciones y calcular la ingesta de nutrientes y de contaminantes. ¿Vale? Y en base a esos datos decir, bueno, pues si estoy teniendo una dieta pobre en calcio o estoy teniendo una dieta excesiva en cadmio, por ejemplo. ¿Vale? Estos son limitados, porque, por ejemplo, esto se hace, ¿cómo se hace? Metiendo los datos de calcio que hay en la leche. Y si me tomo 200 mililitros de leche al día, evidentemente X por Y me sale Z. ¿Vale? Entonces, lo importante aquí es qué datos de calcio en leche estás introduciendo, que a la hora de hablar de nutrientes está muy trillado y hay mucha investigación al respecto. Pero a la hora de hablar de contaminantes, los datos son muy variados, cambian a veces con el año, cambian mucho con la especie y es muy difícil obtener un valor medio claro, ¿vale? Pero sí que aporta mucha información y os puede servir para hacer un ejercicio. Entonces, las preguntas que hace son de este tipo. He vuelto a poner los productos de la pesca. Entonces, por ejemplo, anchoa, ¿qué te tomas? ¿Una ración pequeña que consideran que son 2, una ración mediana que son 3 o una ración grande que son 5? Marcas lo que creas de cada una de ellas. Anchoa, atún, caballa, tanto como pescados, carnes, frutas, verduras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y te sale una ingesta y te pone, pues esos son 200 gramos, o son 150 gramos, o son 50 gramos. Luego seleccionas lo que quieres, el valor que quieres obtener de aquello que te interesa y en este caso, por ejemplo, os he seleccionado los contaminantes. No me acuerdo la dieta que había hecho. Pero finalmente lo que obtenéis es una información de este tipo donde dice, bueno, cadmio, con la dieta que yo he puesto, estoy consumiendo 0,29 microgramos por kilo de cadmio. ¿Vale? La máxima que me permite la Organización Mundial de la Salud, no que me permite, que me recomienda, son 7. Por lo tanto, estoy en una situación adecuada. ¿Vale? Estoy en este caso igual o por debajo de la cantidad máxima admisible. El caso en el que te salgas está marcado con un asterisco rojo y volvemos a lo mismo. Mercurio, la dieta que yo había puesto tenía una ingesta de 11 microgramos por kilo de peso corporal que supera a los 5 que están marcados como límite y por lo tanto te dice que por encima de la cantidad máxima admisible. Esto también te permite de alguna forma plantear una dieta y ir cambiando con el tiempo. Porque un día yo me tome una ración de pez espada en la que supere la cantidad de mercurio, no me va a pasar nada. El mercurio parte se acumula, parte se excreta, ¿vale? Pero tampoco es algo tan grave. Aquí lo problemático son las dosis continuadas, una ingesta continua, una exposición crónica al contaminante. Eso hay que ser consciente también de ello, ¿vale? Entonces, yo podría diseñar un menú donde lo que no puedo hacer es sistemáticamente exceder la ingesta del contaminante permitida, de forma sistemática. Y vamos a centrarnos ahora un poco en dos contaminantes, que son el mercurio y el arsénico, y a poneros un concepto que igual muchos de vosotros conocéis, y es que para estos contaminantes hay una cosa importante que es la especie química. Cuando hablamos de mercurio, el mercurio que hay en un termómetro no tiene nada que ver con el mercurio que hay en un producto de la pesca,
¿vale? Son dos especies químicas diferentes, es decir, el mercurio en uno está en un estado de oxidación y en los pescados va asociado a grupos metilo, ¿vale? Entonces, ¿eso qué hace? Te cambia las características físico-químicas del mercurio y, lo más importante, te cambia la toxicidad de ese elemento. Entonces, cuando hablamos de mercurio y de arsénico, hay que hablar siempre de especies químicas de mercurio y de arsénico. Cada una tiene una toxicidad y lo importante es qué especie hay en cada alimento, ¿vale? No, el valor de mercurio total o arsénico total no me dice casi nada. Entonces, para el mercurio, lo que aparece en los pescados es metilmercurio mayoritariamente. Y esto es un potente neurotóxico porque afecta al desarrollo, ¿vale?, del sistema nervioso central. El mercurio inorgánico es tóxico, es un posible carcinogénico, pero no afecta en la misma medida al sistema nervioso central. Y aquí, como en tantas cosas, aprendemos después de pegarnos un palo gordo con exposición a contaminantes. Y para el caso, el palo gordo se produjo en Japón, en la bahía de Minamata, en los años 20, donde por una contaminación de origen industrial se estaba vertiendo mercurio a la bahía. Ese mercurio queda en los sedimentos, pasa a la cadena alimentaria, donde los pescados lo transforman en metilmercurio. Y ese metilmercurio acumulado en los pescados era ingerido por la población, y el problema de este contaminante es que al adulto que lo consume no le provoca casi patologías, porque ya tiene su sistema nervioso central desarrollado y conformado, pero sí que se lo va a provocar a una nueva vida. O sea, las madres transmitían el mercurio a los chicos a través de la placenta y al final lo que ocurría es que con exposiciones tan altas como el que tiene esa población aparecían retrasos muy claves. Entonces, ese episodio de contaminación tan grave sirvió para que la comunidad científica aprendiera y pusiera límites a la máxima cantidad de mercurio que se puede ingerir a través de productos de la pesca. Y esos límites, de nuevo, como hemos visto antes para otras cosas, cambian con el tiempo, lo cual puede parecer un poco sorprendente, pero bueno, forma parte de los inputs de investigación que llegan a los organismos que se encargan de poner esos valores de referencia. Antes se limitaba la totalidad del mercurio que había en un alimento. En la última revisión, que se hizo en el 2010, ya se diferencia y se dice: bueno, en todo lo que sean productos de la pesca, yo voy a permitir que como máximo, todo lo que, si hablamos como metilmercurio y por lo tanto estamos asociando la exposición al consumo de productos de la pesca, como mucho tú puedes ingerir 1,6 microgramos por kilo de peso a la semana, que son 0,22 microgramos por kilo de peso corporal al día. ¿Vale? Ese es el valor que está vigente actualmente, pero es que antes del 2003 la cantidad permitida era casi el doble. Entonces, eso crea conflicto, pero es la realidad, van variando las normas. Y antes también se controlaba para el resto de productos, se decía que como mucho podías estar expuesto a 5 microgramos de arsénico total. Ahora no, ahora se dice como mucho puedes estar expuestos a 5 microgramos de arsénico, de mercurio inorgánico, y a 1,6 de metilmercurio, diferencia. ¿Qué pasa? Que si nos comparamos, por ejemplo, con lo que dice la EPA, nosotros admitimos 0,22 y la EPA admite 0,1. ¿Qué? Los americanos son más proteccionistas que nosotros, ¿vale? Entonces, la protección del consumidor no es la misma según estés en un lado del charco o en el otro. Todo eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué es lo importante para el mercurio? Pues como hemos visto antes en la RAF, muchas de las notificaciones de alerta son producidas porque superan los límites máximos de mercurio en los productos que se comercializan. Y en el 2006 hubo 128 alertas porque los productos superaban el valor máximo de mercurio permitido.
De esas 128 alertas, un 56% eran atribuibles al pez espada, ¿vale? Y un 34% eran ocasionadas por productos que procedían de España. O sea, ¿eso qué nos viene a decir? Dos cosas: que el pez espada es un producto que sistemáticamente incumple la normativa, por lo tanto habría que hacer algo con él, y que España es un país donde esos pescados tienen altas concentraciones del metilmercurio. Y si piensas un poco, no es que en España tengamos una contaminación, porque ese pez espada no se pesca en España. Evidentemente se pescan los mismos caladeros que pescan el resto de países. Lo que ocurre es que nosotros somos un país muy consumidor de productos de la pesca y con una industria pesquera muy fuerte. Entonces, la mayoría del pez espada que se consume en el resto de Europa se pesca o sea, los barcos y las industrias pesqueras están en Vigo y en la zona norte española. Ese es el puerto de entrada del producto que luego se distribuye por toda la Unión Europea. Entonces, sí que tiene sentido que la mayoría de alertas provengan de nuestro país. Y esto es un reflejo de la realidad. A pesar de que los productos son controlados por las comunidades autónomas y que en teoría los consumidores deberíamos estar seguros de que lo que tomamos cumple la normativa, eso no es siempre así, ¿vale? Eso es lo que aparece en la pantalla, son datos obtenidos en el laboratorio de... me quedan 10 minutos, vale. De un análisis que se hizo de los productos del pez espada en concreto que se comercializa en los grandes supermercados de Valencia. Y un 37% de las muestras superaban el valor máximo permitido. Es decir, esas muestras no deberían haber estado en el comercio. Por lo tanto, ya estamos incumpliendo la primera de las bases. Es que como consumidores no podemos muchas veces fiarnos de los productos que están en el mercado, ¿vale? Ahí algo tiene que hacer la comunidad autónoma que se encarga de la vigilancia de ese producto. Quizá lo que haya que hacer es simplemente decir, mire, yo como comunidad autónoma no puedo controlar todo el producto. Yo le voy a exigir a la persona que está en la lonja que a mí me dé un certificado como que ese pescado tiene una concentración inferior al valor máximo permitido. Entonces se lo dejo vender. Ya que yo estoy saturado y no puedo hacer esa labor que la haga el productor. Pero alguien la tiene que hacer. Nosotros como consumidores no tenemos por qué consumir esos productos. Vale. Y aquí tenéis un ejemplo de que eso no es una situación solo de España. Esas son las muestras comercializadas en Brasil, donde un 43% superaban el máximo permitido. El problema es el producto. El mercurio se acumula a lo largo de la cadena trófica y los grandes depredadores como el atún, el pez espada, el cazón, ¿vale?, tienen unas concentraciones de mercurio muy altas y por lo tanto hay que tomar alguna decisión como consumidores a la hora de decidir cuántas raciones semanales consumimos de ese producto. ¿Vale? Os voy a poner, y esa decisión como consumidores, el problema de mercurio es conocido desde hace tiempo y en algunos lugares ya hubo una decisión por parte de los organismos oficiales, ¿vale? La Agencia de Alimentos británica, que tiene una muy buena página web, si entráis y buscáis información sobre mercurio y productos de la pesca, tiene respuestas a las preguntas habituales de consumidores. ¿Qué productos son los que entrañan un riesgo? ¿Cuántas raciones de ese producto puedo consumir?